Hola, muy buenas. Nosotros somos el equipo formado por Isabela Costa Pareja, Sofía Costa Pareja y mi persona, María Mercedes Olvera López. En el juego que nosotros desarrollamos fue un shooter, particularmente con dos personajes, un pescadito y un gato. Eh, Vamos a avanzar como con este factor diferenciador, y es que nosotros realmente estuvimos buscando en internet, hay varios tipos de shooter, pero lo que es las figuras y eh, la dinámica del juego no las encontramos en ningún otro lado, o prácticamente los que nosotros logramos encontrar no. Creo que los más parecidos es como este, que lo que hace es como el personaje se mueve y vas eliminando los objetivos y no es que te toquen, y si pasas todos los niveles pues ganas. La mayoría funciona así como elimina todos y ganas, o pasa todos los niveles y ganas. En nuestro caso pues es un juego un poco más corto. Este juego lo que es como más cortito, él se basa en tienes 3 vidas, cada tanto el enemigo como tú tienes 3 vidas, y la idea es que pues golpees al gato 3 veces y tú ganes. Si no, pues si das 3 disparos y no le da al gato, pues le dan al gato y tú te mueres. Entonces sería como el game over. Esa sería como la dinámica. Y pues le vamos a pasar a ver un poquito más del código que nosotros realizamos. Yo les voy a explicar lo que es el gato y el draw. Empecemos con el gatito, que es de los sencillos. Es clase cat, pero realmente nada más tiene una función. Y bueno, esta función define una función como una de acción, obviamente porque es void, no devuelve nada, sino que ejecuta algo. En este caso, pues va a ser dibujar el gato. Entonces, ella recibe por parámetros la columna y la fila, que vendría siendo la coordenada de origen. Definimos una variable que sería el main address. Aquí le especificamos qué está llenando y cómo lo está llenando, qué está haciendo. Sabemos que en Hack el segmento de memoria para lo que es la pantalla empieza en el 16.384, lo que es a partir de ahí calcular con el por 32 y mascot qué dirección exacta de memoria le estamos diciendo que inicie cuando le pasamos los otros parámetros de origen. Entonces aquí tenemos main address, vendría siendo la coordenada de origen del gato, que es la esquina superior izquierda del gato. Ahora, ¿qué se puede hacer en todo este chorrero de código? Es definir los píxeles que se van a pintar para llegar al gato. Esto lo obtuvimos con la herramienta de Bitmap de Nanto Tetris. Y pues, como vemos, él usa el doMemory.poco. Este método, ¿qué hace? Escribe algo en memoria. Simplemente escribe algo en memoria con dos parámetros, que vendría siendo, en este caso, este es el primer parámetro, y que este primer parámetro es la dirección de memoria en la que quiero escribir, y el otro es qué voy a escribir en esa dirección de memoria. Entonces lo que estamos haciendo es, a partir de la dirección de origen, baja 10 filas, porque aquí por 32, 10 por 32, 320, o sea, 10 filas debajo de la de origen, y píntame esto, o sea, ponme esto. 192, pues obviamente es una combinación de unos y ceros en binarios, por la que voy a escribir. Después de compilar, voy a escribir y vendría siendo algo como, hay como unos por ahí, y el punto es activar los bits que nosotros necesitemos para poder pintar el dibujito del gatito. Listo. Eso es lo único que tiene CAT, realmente no tiene mucho más que pueda informar. Ahora vamos a ver por el lado de Draw. Draw 1 viene siendo lo que es el proyectil, o sea, lo que dispara el pez. Vamos a analizar, este es un poquito más, tiene más cositas. Entonces empezamos definiendo estas dos cosas. ¿Qué son estas dos cosas? Simplemente son las coordenadas y las configuraciones básicas para el proyectil, que vendría siendo dónde empieza y sus dimensiones, su ancho y su alto. Listo. El constructor, ¿qué hace? Toma las coordenadas de nuevo de origen donde queremos que empiece, y definimos su posición en la pantalla, y definimos aquí como fijo que el proyectil tiene 6 píxeles por 2. Ya. Aquí es el constructor, lo único que hace es, ok, voy a generar un proyectil de estas dimensiones en este lugar. Listo. Luego tenemos el método draw. Lo mismo que la vez pasada, únicamente dibuja. Simplemente que aquí tiene ciertos cambios en comparación al gato. ¿Por qué? Porque primero vamos a hacer un if. Este if lo que hace es comparar o preguntarse si realmente ese proyectil o la ubicación donde queremos pintar el proyectil
realmente está dentro de la pantalla. Es decir, pues, que no se salga de los rangos de la pantalla, particularmente de X. Bueno, ¿qué usamos? Aquí no usamos doMemory.pocket, sino drawRectangle. Eso es un método pues, que ya viene con Nando Tetris y lo que te permite es pintar un rectángulo precisamente en las dimensiones. ¿Y cuáles son estas dimensiones? Pues son las 4 esquinas del rectángulo. Lo que le estamos usando aquí son las 4 esquinas de ese rectángulo. Es todo lo que hace. Luego el erase, pues borra. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente dice, bueno, cambiemos, ya no vamos a pintar, sino que vamos a borrar, por eso lo ponemos en false. Y que vamos a borrar el mismo rectángulo y con los mismos 4 puntos pues, de referencia para poder deshacerlo. Es como decir, en vez de pintar con color, voy a vaciar estos espacios. Y pues al darle el mismo con las mismas dimensiones, pues lo que va a hacer es poner en false todos los bits de este rectángulo. Y luego pues lo seteamos otra vez en true para que algún otro método no tenga ningún problema. Luego viene el movimiento que dice pues que si digamos que empieza en la columna 12, se va a mover en el siguiente fotograma, se va a mover a las 6. Se mueve 6 píxeles por iteración, por así decirlo. Eso también nos vendría definiendo como la velocidad a la cual se mueve el proyectil. El offscreen simplemente es una función que te permite decir como, ¿se salió del borde izquierdo? Sí, no. Sería todo. El should add lo que hace es muy parecido a esta parte del constructor y es definir la posición de, del proyectil en pantalla. Y luego, pues ya lo último que tenemos simplemente son dos gets, que esto para qué nos sirve, para comparar las posiciones, para comparar colisiones, salida de pantalla, entre otras cosas que ya se utilizarían directamente en el mate y en la dinámica del juego. Ahora analizaremos un poco la clase fish.hack. Esta clase fish tiene como propósito dibujar un pez en la pantalla. Vemos, por ejemplo, acá la función principal que se llama draw y esta recibe dos parámetros, roll y call. Roll básicamente indica en qué fila de la pantalla quiero que aparezca el pez, es decir, qué tan abajo va a estar. Y call básicamente indica en qué columna quiero el pez, qué tan a la derecha. Entonces, acá primero lo que se hace es calcular una posición base llamada mem_address y en esta arquitectura la pantalla empieza en la dirección 16384. Y como cada fila de la pantalla ocupa 32 posiciones, entonces con row por 32 bajo a la fila que quiero y con más call me muevo a la columna deseada. Esta entonces se puede decir que representa la posición de la pantalla donde va a empezar a dibujarse el pez. Luego, después de eso, vemos muchos memory.poc. Estas se usan para dibujar directamente sobre la pantalla. Vemos entonces que cada vez que hago esta instrucción, estoy pintando como una parte del pez en una posición concreta. Si vemos por acá un ejemplo de esta primera línea, aquí se usa main address más 32 y que esto significa que estoy como dibujando una parte del pez en una fila por debajo de la posición base. Ya el menos 64 básicamente es un patrón de bits que enciende ciertos píxeles en esa casilla. Ya el resto de las líneas memory.poc funcionan totalmente igual. Algunas que por acá suman 32, 64, 96 corresponden a ir bajando filas y las otras que otras suman, por ejemplo, 1 o 2, lo que significa es que se están moviendo a la derecha. Ya cada valor, que son como por acá, menos 928, menos 784, 15, 7 por acá, representa como distintos pedacitos del dibujo, el cuerpo, el contorno o la cola del pez. Entonces, para resumir con esa función,
Primero, calcula en qué parte de la pantalla quiero que aparezca el pez usando roll y code. Y segundo, con muchos memory.pog, como va dibujando el pez como por partes hasta formar la figura completa en esa posición. Antes de pasar con la demostración de nuestro juego, pasaremos a explicar el archivo main.hack, que como sabemos es la clase principal del juego, donde se controla el movimiento, las vidas de los personajes y lo que pasa básicamente en pantalla. Entonces empezamos con la declaración como tal de nuestras variables, donde este shot básicamente es un objeto que maneja el disparo del pez. Esa variable de tipo booleano nos va a indicar si el pez está disparando o no. Fish row y fish call son la posición del pez en la pantalla y pues estas de cat son la posición del gato en pantalla. Fish lives y cat lives guardan como tal cuántas vidas tiene cada uno y esta pues guarda la tecla que el jugador está presionando en el momento pues que está jugando. Estas ya vienen siendo variables auxiliares, donde por ejemplo offset y offset, bueno, tipo Y, tipo X, nos van básicamente a servir para ajustar el punto desde donde sale el disparo. Estas en específico son coordenadas exactas del gato y del pez en pantalla y estas es la posición actual como tal del disparo. Acá, por ejemplo, cat dir es la variable que nos va a controlar si el gato se mueve hacia arriba o hacia abajo, que pues se definirá ahorita más abajo pues en el código. Empezamos con la inicialización de los valores de dichas variables, donde la posición del pez queda en una fila 200 y una columna 22, y del gato también podemos ver que ambas terminan en una fila 200, pero pues cada una en una columna diferente. Este gato es una columna 8. Ambos personajes, tanto el gato como el pez, empiezan, pues tienen 3 vidas inicialmente eh, y, eh, y se indica como tal que el pez no está esperando el inicio, ¿cierto? Por eso coloca tipo false. Y ya se termina creando un objeto del disparo en la posición del pez donde se encuentra. Y a su vez se inicia la dirección del gato en 1, lo que va a significar que se moverá hacia abajo al empezar. Posteriormente empezamos con el bucle principal del juego, que es este bucle while, como lo podemos notar acá, donde principalmente empieza a leer, ay, empieza a leer la tecla que se presiona, pues que logra presionar el usuario pues cuando empieza a jugar, ¿cierto? Mm, en este caso, pues el juego eh, donde el pez básicamente se mueve es a través de estas teclas, esas principalmente. Y Nantu Tetris tiene destinados ciertos números para identificarlos, que ya los vamos a ver que se identifica como 131, 132, viene siendo cada una de estas, y 32 que viene siendo el espacio de acá. Por eso posteriormente se colocan dichos números. Siguiendo con la explicación, entonces para, por ejemplo, como vamos a empezar con nuestro movimiento del pez que se puede mover hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, en el 131, si se presiona la tecla como tal hacia arriba, que se identifica como 131, si el pez no está al borde superior, se le resta 1 a la fila para moverlo hacia arriba. Y así empieza haciendo la misma lógica con las demás. Si el pez se quiere mover hacia abajo, si no ha llegado al límite, se le suma como tal más 1 a la fila. Si el pez se quiere mover hacia la izquierda, identificado como pues el 130, si no ha alcanzado la barrera, que es la que podemos visualizar acá, se le resta menos 1 a la columna. Y si el pez se quiere mover hacia la derecha, si no se sale del área permitida, se le suma más 1 a la columna. Ahora, pasando por acá más abajo, tenemos el movimiento automático del gato, que como visualizamos se mueve para arriba, hacia abajo, y ya se mantiene en ese movimiento infinito.
Entonces, lo que sucede es que si el cardir, que es que justamente esta variable que controla ese movimiento, es positivo, el gato baja. Si se llega como tal al límite, cardir cambia y ahora sube. Si cardir, por ejemplo, es negativo en el else, el gato sube. Si llega arriba, vuelve a cambiar y empieza a bajar, haciendo básicamente que el gato suba y baja sin detenerse. Acá podemos, por ejemplo, también visualizar nuestro disparo que tiene el pez, donde se presiona, si se presiona la tecla 32 y el pez no está disparando, entonces se activa la variable fish shooting en true, se ajusta la posición como tal del disparo a través de nuestras variables auxiliares eh, un poco más arriba y luego se le dice al objeto fish shop que comience a disparar desde esa posición. Aquí se hacen el cálculo, por ejemplo, de esas posiciones exactas, donde aquí paso la posición por columnas a coordenadas reales en pantallas que se multiplica como tal por 16, porque cada sprint ocupa 16 píxeles de ancho, ¿cierto? Bajando más por acá tenemos el movimiento del disparo y la detención como tal de colisiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Por ejemplo, si el pez está disparando, se mueve el disparo hacia la izquierda y vamos a leer la posición actual, verificando el impacto a través de la función intersect. Se revisa esta función y si lo toca, eh, o sea, aquí lo que pasa es que se revisa si el disparo toca al gato, básicamente, usando esta función. Si lo toca, le quito una vida como tal al gato. Y pues se termina el disparo. Si no lo toca, en este else, lo que pasa es que se le quita una vida al pez. Y pues también se termina el disparo. Aquí verificando básicamente el ganador. Si el gato pues llega a tener 0 vidas, significa que el pez gana. Y si el pez llega a tener 0 vidas, significa básicamente que el gato gana. Se limpia la pantalla y se tiene como total el juego porque pues ahí termina. Ya aquí, por ejemplo, se presenta se dibuja básicamente todo el juego, donde se limpia la pantalla, se dibuja la barrera central que tenemos, como les había mostrado anteriormente, se dibuja tanto el pez como el gato, si hay disparo, ese dibujo se dibuja como tal disparo, se dibuja la vida de ambos y, y a su vez empezamos con, por acá también más abajo, esta función dry hearts, que es una función básicamente que, esta función, por ejemplo, acá la podemos visualizar, dibuja las vidas como pequeños rectángulos. También por acá se logra visualizar en estos cuadraditos, estas son las vidas que se dibujan y empieza a dibujar desde una posición inicial y dibuja cada rectángulo por vida. Desde esa función dry barrier, dibuja una línea vertical en el centro de la pantalla y que básicamente termina pues siendo la barrera entre el pez y el gato que hay en el juego. Y ya finalmente tenemos esta función que es la función efectivamente de intersect, que revisa si dos rectángulos se tocan. Aquí básicamente, como este juego se representa como rectángulos invisibles para poder detectar los choques que se tienen, es lo que permite detectar cuando el disparo golpea al gato. Si no se tocan en X o Y, devuelve false. Si lo toca, pues básicamente pues devuelve true. Bueno, a manera de conclusión, podemos visualizar cómo este archivo main.hack funciona
básicamente como el cerebro principal del juego, porque allí se controla todo lo que ocurre en pantalla, desde movimientos del pez y el gato, hasta los disparos, las colisiones, las vidas, los mensajes que salen en pantalla, si ganó el uno, ganó el otro, eh, entre otros. Este programa básicamente, en resumen, permite que mediante este archivo coordinar todo el comportamiento del juego y hace que los demás archivos del Fish, Cat, Dry 1 puedan funcionar juntos como todo un sistema completo. Ahora colocaremos el juego en acción. Como estaba mencionando María, es un shooter, un versus entre un pez versus un gato. Cada animal tiene 3 vidas y uno de ellos gana cuando deja al otro sin esas 3 vidas. Aclarando que como uno es el pez, uno con ciertas habilidades de disparo o analizando en qué ciertos tiempos dispara, permite que gane el gato o pues ganar uno mismo, ¿cierto? Entonces, hay que mencionar que uno como pez es el único que puede disparar. Miren, por ejemplo, el gato simplemente mantiene movimientos constantes de arriba hacia abajo y colocamos esta línea para que el pez no pudiera estar como literal tan cerca del gato. Entonces, si por ejemplo yo como pez deseo ganar siendo consciente de que cada uno tiene 3 vidas, yo le debo de disparar al gato y pegarle al gato 3 veces para que él se le quiten esas 3 vidas. Porque cada vez que yo le disparo a él y le pego, a él se le quita una vida, vuelvo a disparar y se le quita. Y así hasta que se le quitan las 3 vidas y yo como pez gane. Si yo, por el caso contrario, dejo pues que el gato gane, lo que debo de hacer es al momento de disparar, no pegarle al gato y eso hace que a mí se me descuente una vida. Entonces yo no le pego al gato y se me descuenta una, le disparo y no le pego, se me descuenta y así hasta que a mí también se me acaban las 3 vidas y yo pierdo. Entonces podemos analizar ambos casos. Entonces, como podemos ver, yo puedo ir hacia arriba, puedo ir hacia la derecha, puedo ir hacia la izquierda, puedo ir hacia abajo. Y, por ejemplo, en este caso vamos a hacer que el gato gane. Entonces, cuando el gato gane, significa que yo le disparo, pero no le pego. Entonces se va a descontar una vida, como acabo de pasar. Vuelvo y disparo, no le pego, entonces se me descuenta mi otra. Y así. Entonces, por ejemplo, acá ya la última, como cada uno tenemos 3 vidas y efectivamente ya el gato ganó. Ahora vamos a hacer que yo gane. Para ello, yo teniendo en cuenta que tengo mis 3 vidas, debo de dispararle a él. Entonces, por ejemplo, aquí hay una, ahí mismo se le descontó al gato. Subamos, bajemos por acá. Ahí puede ser otra, ahí se le descontó a él. Y puede ser la última y ahí efectivamente en cada tiro y que yo le pegué al gato, a él se le descontó una vida y ahora dice el gato, perdón, el pez, es decir, yo gané.